En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en la nueva crisis que vive Argentina. Para ello me acompañan en este estudio tres invitados. El economista de la Universidad de la Sorbona y vicepresidente del Instituto de las Américas aquí en París, Carlos Quenán. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Me acompaña también Jean-Baptiste Thomas, historiador especialista en Argentina contemporánea, profesor de la Escuela Politécnica aquí en París. Bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias por la invitación. Y me acompaña también el periodista independiente Benoît Hervieux. Bienvenido, Benoît. Gracias a ustedes. La crisis en Argentina, política, economía y también mucho pánico hoy en Primera Plana. Bueno, pues pocas reservas de divisas en las arcas del Banco Central y también poca liquidez. Son dos de los males que caracterizan a la nueva crisis que vive Argentina. El gobierno de Mauricio Macri, tras reconocer algunos errores, ha comenzado a hacer lo que dijo que nunca iba a hacer, es decir, introducir instrumentos de control monetario para intentar calmar a los ahorristas y que no retiren sus depósitos. La bolsa del país ha caído con fuerza, ya lo saben, en las últimas jornadas y no son pocos los que trazan paralelismos o similitudes entre esta crisis y recuerden aquella de 2001. Hoy vamos a intentar explicar en qué se parecen y en qué se diferencian. Pero antes repasemos algunas de las portadas que nos deja la prensa sobre este asunto. Portadas como la de Le Monde Diplomatique, que se pregunta ¿cómo termina esto? Las últimas medidas financieras, dice el diario, tratan de evitar un colapso total. ABC, en España, vinculación política de la crisis argentina. Atención, el giro de Argentina al kirchnerismo hunde su divisa. Se refiere al triunfo electoral de Cristina Fernández de Kirchner y su candidato Alberto Fernández en las primarias del mes de agosto. Justo la visión opuesta la muestra página 12, que sitúa la responsabilidad del lado de Macri. A menos de 4 años de haber desmantelado la regulación de movimientos de capitales, el gobierno reconoce el fracaso de sus políticas. Bueno, Carlos, Macri vive sin duda un final de mandato bastante agónico. ¿Cómo podemos explicar lo que está viviendo Argentina en estos momentos? ¿Qué factores tenemos que buscar? Bueno, Argentina, en su crisis actual, pues hay una dimensión política y sin duda un componente esencial económico. En lo económico, la situación de la Argentina comenzó a deteriorarse el año pasado cuando, por cambios en los movimientos internacionales de capitales, se produce una gran salida de divisas que empieza a amenazar las reservas de cambio de ese país que se estaba endeudando aceleradamente y que tenía un déficit exterior elevado. El país, entonces, el gobierno del presidente Macri, recurre al Fondo Monetario Internacional que auxilia a Argentina con un gran préstamo, pero en contrapartida plantea la necesidad de una serie de medidas, déficit cero, etcétera, que indudablemente llevan al país a acentuar su mediocre comportamiento económico, incluso la recesión, y además van a generar un incremento de la inflación. Todo esto, evidentemente, se agrava con las circunstancias de las elecciones primarias mencionadas hace un momento, en las que, indudablemente, sobre la base de una gran fragilidad de la situación, pues los mercados reaccionan desfavorablemente y se produce un nuevo movimiento de salida de capitales y de deterioro de la situación económica argentina. Lo cierto es que parece que Argentina vive un auténtico mal endémico con su enésima crisis y por ahí quizá nos interese con esos mimbres mirar la mirada del historiador Jean-Baptiste. ¿Cuánto tiene de coyuntural esta crisis y cuánto de endémica? Mira, yo no sé hasta qué punto hablaría de coyuntural y endémica, sino de estructural y una crisis sistémica. Los mecanismos de endeudamiento que explicó recién Carlos, por una parte, pero por la otra hay un elemento sistémico, es decir, que la deuda argentina se avecina al 80% el Producto Bruto, es decir, en todo caso, mucho menos que un país como Estados Unidos, Italia u otros países centrales, ¿no? Y a nadie se le ocurriría a aquellos países pedirles que paguen la deuda de la forma en que se le está imponiendo hoy en día a la Argentina. Es decir, que el gran problema de Argentina, efectivamente, es un problema de deuda, pero también es un problema de su aspecto periférico y la forma en que los políticos hasta ahora, con recetas distintas, diferentes, calendarios y cronogramas distintos, hasta ahora se comprometen con pagar esa deuda, una deuda que se fundamentalmente consolidó con la última dictadura militar en la Argentina. Creo que ese es un gran problema.
De ahí también el hecho de que entre los cuatro principales candidatos, digamos, que llegaron en las PASO, uno solo, Nicolás del Caño, planteó hasta ahora el no pago de la deuda externa, mientras que todos los otros, es decir, Alberto Fernández del Frente de Todos, Mauricio Macri y Roberto Labaña, es ministro de Economía, de una forma u otra están comprometidos con pagar la deuda del FMI, una deuda, digamos, que efectivamente se consolidó con la dictadura y que en forma cíclica es un problema que se plantea al país. Lo cierto es que el presidente Mauricio Macri, abanderado del liberalismo, está en la senda de tomar medidas económicas contrarias a su propio ADN. Así lo reconocía esta misma semana frente a los empresarios argentinos a los que pedía ayuda para salir de la crisis. Ustedes saben que son medidas que no nos gustan y que solo se justifican en la emergencia y durante un tiempo limitado. Pero fueron implementadas para evitar daños mayores. Fueron diseñadas para ser lo menos invasivas posibles y para que no afecten a los ciudadanos de a pie, especialmente a los ingresos medios y bajos. Y buscamos cuidar sobre todo el ahorro de la clase media, que es la que siempre pone el hombro y que siente que su esfuerzo nunca es retribuido como se merece. Benoît, el control de cambios que ha supuesto para Macri una especie de traición a uno de los principios fundamentales con los que llegó al poder, ese liberalismo con el que llegó al poder. Traición programática, traición, digamos, ideológica también, en el sentido de que, claro que Mauricio Macri llegó al poder, y hubo la alternancia del 2015 también, con la base de un nuevo paradigma, digamos. Yo sé que la palabra no es a veces propia, pero neoliberal también, en el sentido de que había que, de nuevo, abrir un poco las puertas de la economía, también con toda la perspectiva de la reforma de jubilaciones, que es algo muy sencillo en la Argentina. Claro que, es una gira haciendo 800 grados en este sentido de que nunca había previsto Macri al momento de llegar al poder. Claro que después, para volver un poco a lo que decía Jean-Baptiste, entramos de nuevo en este ciclo, en este un poco maldito tango entre el momento con la sombra de la deuda permanente, es decir, en un momento abrir las puertas de la economía, privatizar, etcétera, liberalizar, después volver a control de cambio, control de la economía. Así que, es curioso en Argentina cómo vuelve así esos ciclos y además en un plazo bastante reducido a escala de la historia reciente, me parece. Me gustaría plantearles en qué se diferencia y en qué paralelismos podemos tomar entre esta crisis y la de 2001. La mirada tanto del economista como la del historiador. Carlos. Bueno, a ver, desde el punto de vista, digamos, estructural de la economía, Argentina tiene una serie de constantes. Una de ellas es que es un país, desde hace ya muchas décadas, que no genera la cantidad de dólares suficientes para el buen funcionamiento de su economía, una tasa de crecimiento elevada. Esto genera crisis del sector externo de distintos tipos, pero bastante recurrentes. Eso es un tema. El segundo tema es que es un país también muy inflacionario, quizás volveremos sobre esto después, pero que para enfrentar esta inflación ha ensayado diversos mecanismos. En el 2001 lo que había era un régimen de convertibilidad, un peso, un dólar, la posibilidad absoluta de tener depósitos en dólares, recuperar esos dólares, pero el país no lo genera suficientemente y en el 2001, producto de una serie de factores, la crisis fue una crisis del régimen monetario y de pagos externos, de deuda, que se transformaba en crisis bancaria si los ahorristas retiraban rápidamente sus depósitos en dólares. En el 2019 hay un problema similar en cuanto a la situación externa del país, es decir, acuerdo con el Fondo Monetario para hacer frente a un problema de pagos externos y demás, salida de divisas, pero no hay ese mismo problema estructural del régimen monetario porque hay un tipo de cambio flotante, flexible, los depósitos no son mayoritariamente en dólares, entonces si bien hay un comportamiento muy dolarizado de la población y de los agentes económicos, entonces ahí hay una diferencia sustancial, indudablemente hay otras diferencias también políticas, que hace que, yo diría, en dos palabras, esta crisis no es tan grave
como la de 2001, en tanto y en cuanto en 2001 se tocaba la paridad, se derrumbaba todo el edificio, como así ocurrió. Todos los contratos estaban dolarizados. En cualquier caso, no hablamos ahora de un corralito como entonces. Claro. Jean-Baptiste. Yo creo que también desde un punto de vista social hay una serie de diferencias. Digamos, en 2001 la crisis es herencia del menemismo, es decir, de ese periodo neoliberal de privatizaciones, contracción del mercado laboral, desocupación. El descontento se transforma en agitación, rebelión y después los levantamientos del 19 y 20 de diciembre de 2001, a raíz de los cuales, jornadas a raíz de las cuales se va el presidente de la Rúa, dejando un saldo de 35 muertos. Hoy en día la situación no es la misma, sin embargo hay mucho descontento, hay mucha agitación, principalmente por el nivel de pobreza que volvió a subir enormemente, elementos también de desocupación. Macri destruyó 146.000 empleos industriales, o sea, durante el macrismo se destruyeron 146.000 empleos. Esto genera, digamos, una situación que llega a preocupar a una serie de actores, entre los cuales, por ejemplo, tanto sectores sindicales como la Iglesia, que están precisamente tratando de contener, ¿no?, para evitar que aquel descontento se transforme en, digamos, una especie de oposición más decisiva frente al gobierno en un momento de transición, ¿no? Y los momentos de transición en la Argentina siempre son complicados, tanto en el 89 como en 2001. Y todo esto en un contexto de horizonte electoral. Benoît, no sé si es posible un consenso político entre el oficialismo y la oposición a pocas semanas de las elecciones. Bueno, a ver, me parece complicado. Es un punto de vista, pero claro que el problema es que a través de la figura de Alberto Fernández, entonces que lidera el Frente de Todos y la oposición actual, bueno, toda la pregunta es saber si es una candidatura, digamos, autónoma, plena, o si es un títere, para resumirle, de Cristina Fernández, de Kirchner, la expresidenta. Claro que el gobierno de Macri, la mayoría política actual va a subrayar la segunda opción, la segunda hipótesis. Claro también que hay una cierta diferencia de discurso, es que también un discurso más moderado que se encontraba también a la época en el 2015 con el discurso de Daniel Scioli, que había reducido digamos, bastante la lexicología peronista tradicional o kirchnerista, también para calmar los mercados, estar en una línea más moderada. Así que un consenso, no sé, pero no me parece que también el kirchnerismo si vuelve, o el fernandismo si llega al poder, y si se produce una alternancia en octubre, también tendrá que sacar lecciones también de la política precedente. Vamos a hacer en este punto una breve pausa para despedir a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos en unos instantes hablando de la crisis argentina en primera plana. RFI, la selección del mes. Mohamed Lamouri. صبرت على دابي أنا معاك انتيا كي ندير سيدي ربي طيتك حسيت بك. Charlotte Adigéry. Pues volvemos aquí en primera plana, hoy hablando y analizando la crisis que atraviesa Argentina. Vamos a descubrir en este punto quién es nuestro personaje de la semana. Vamos a poner el foco sobre el ministro de Economía argentino, Hernán Lacunza. El nuevo ministro fue artífice de la nueva política de contención del peso. La semana pasada, ya recuerden, anunció una negociación con el FMI, tenedores privados de bonos argentinos, para posponer el calendario de pagos. Este lunes limitó hasta $10.000 por mes la compra de divisas y obligó a bancos y empresas a pedir autorización al Banco Central para enviar a sus casas matrices las ganancias obtenidas. Esos son a grandes rasgos, pero profundicemos en quién es Lacunza, que es, digamos, el artífice, lo encargado de hacer todas estas políticas con las que va a finalizar el gobierno de Macri. Carlos. Bueno, Hernán Lacunza, que yo conozco personalmente, es un economista, buen economista serio, que ha tomado sus opciones de
orientación política y demás en el periodo reciente, y que era el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, cuya gobernadora, la señora Vidal, efectivamente es una personalidad política importante del macrismo y en Argentina. Ha sido anteriormente, y es allí donde yo tuve interacción con él, además de tener un contacto personal, amistoso, gerente general del Banco Central de Argentina y otras responsabilidades, sobre todo en los años 2005, 2010, 2011. Bueno, es alguien que efectivamente, como decía, es un buen economista. Esto es interesante mencionar que en el periodo macrista se ha exagerado la calidad de los equipos en la publicidad o en la propaganda política, diciendo tenemos los mejores equipos de los últimos 50 años, lo cual en realidad no fue así. En el área económica yo creo que se cometieron numerosos errores. Pues ahora a Hernán Lacunza le toca administrar esta situación compleja, difícil, y efectivamente implementar medidas que, como se dijo antes, no estaban en el ADN del macrismo, pero que en realidad son exageradamente ideologizadas, planteadas como dogmas o no dogmas. El control de cambio es un instrumento que incluso permite el Fondo Monetario Internacional, que puede utilizarse o no en función de las circunstancias, y esto es lo que ocurre a veces en Argentina, que se polarizan o se antagonizan totalmente las cosas, como en este plano, como en el fútbol. Por cierto, para concluir, tengo una coincidencia fundamental con Hernán Lacunza. Yo, de origen argentino, soy hincha del club Racing, Club de Avellaneda, y él es también un notorio hincha de ese club. En cualquier programa que hablemos de Argentina es imposible no tratar la política, la economía o lo social y que en algún momento no aparezca la palabra fútbol de alguna forma. En cualquier caso, Macri, le hemos visto antes al presidente pedir esta misma semana el apoyo a los grandes empresarios argentinos para superar la crisis. Sin embargo, y a diferencia de lo que se pueda pensar, porque Macri salió de un contexto empresarial, no han sido... Las relaciones entre Macri y los empresarios no han sido todo lo bueno que podrían imaginarse. No sé, Benoît o Jean-Baptiste, quien quiera. Mira, Macri, empresario, fundamentalmente es hijo de empresario, ¿no? Hereda una situación, una fortuna personal de la familia también que viene de la dictadura militar, digamos, el periodo de dictadura, inclusive con una serie de préstamos y en algún momento una deuda que se estatizó de la empresa familiar. Y la relación hasta qué punto fue buena o mala. Yo creo que el empresariado argentino, y sobre todo las multinacionales en Argentina, siempre piden más. Es decir, que en un momento también, ahora, inclusive por el golpe del mercado, yo creo que los temores en relación a Fernández y a Kirchner son bastante infundados, en el sentido en que durante el kirchnerismo yo creo que aparte el episodio del conflicto con el agro, de las retenciones, poco tenían para quejarse las multinacionales, el complejo automotor, los ojeros, inclusive las empresas mineras, y sin embargo no le exigía más efectivamente a Cristina Kirchner, como ahora le están exigiendo más a Macri para acelerar el ajuste y para garantizar o en cierto sentido presionar al futuro presidente para que garantice los compromisos y para que siga, digamos, con la política de recortes y la política de austeridad que ya se implementó en los últimos años. Precisamente en el primer tramo del programa, Jean-Baptiste hablaba de esa especie, no sé si despertar social o de movilización social que podíamos intuir, en parte relacionada con datos económicos. Por ejemplo, dice la Universidad Católica que la pobreza ha subido al 35%. En este contexto, yo me imagino, Benoît, que esta situación será palpable, a lo mejor no tanto en núcleos urbanos, pero sí en la Argentina de provincias, esta situación de más pobreza, de unos índices mayores, y no sé si irá conectado o hasta qué punto puede ir conectado con un despertar social. ¿Podemos hablar de despertar social ahora mismo en Argentina? Despertar social, sí, bueno... En cierto sentido, bueno, despertar militante también, porque bueno, quería volver un poco a una palabra que empleó Carlos sobre la polarización extrema que hay en este país y que constató, bueno, a nivel, por ejemplo, mediático, que fue además, bueno, un tema central en la última campaña. Después, despertar social. Bueno, claro que cuando se mira a la Argentina desde el exterior, hay un enfoque sobre... Bueno, la capital federal, la provincia de Buenos Aires. Hay que recordar también que a la época de la crisis, de la supercrisis del 2001, hubo casos de hambre en la provincia, en el Chaco, en la Mesopotamia argentina.
A ver, también sí, dentro de la provincia, sí despertar también por parte del campo, que es también un lobby, es un sector muy importante en este país. Claro que después hay que ver cuál es la voz política que se puede dar, cómo se puede canalizar a nivel electoral este despertar social, y eso también es una pregunta de la próxima elección. Precisamente la canalización política, ¿no es les pregunto a los tres, ¿no es un objetivo de Fernández que Macri asuma todo el coste político, para entendernos, de esta crisis? Y les pregunto también, ¿no sería una jugada demasiado arriesgada que Fernández quisiera que Macri asumiera todo el coste de lo que está pasando? Carlos. Bueno, primero, una precisión, digamos, en ese bloque opositor que expresan Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, hay una gran variedad de componentes y sería simplista resumirlo al solo kirchnerismo. De hecho, el propio Alberto Fernández es catalogado, considerado como un peronista de centro, que ha tenido una trayectoria política que ilustra esa moderación y ese carácter centrista. Primera cosa. Esto está relacionado con la respuesta a la pregunta, es decir, él mismo no es alguien que va a forzar una situación, digamos, de conflictividad o de deterioro general de la situación, no es un radical que quiere, digamos, que la cosa esté, digamos, que piense que cuanto peor, mejor. ¿Y se le presupone una independencia de Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, eso va a ser parte de los temas que vienen en el futuro. Yo pienso personalmente que sí, y que va a haber allí distintos matices, distintas posiciones. Pero en relación al punto de qué haría o qué hace en este momento ese sector, yo creo que efectivamente es una situación muy compleja donde, digamos, desde el punto de vista del cálculo electoralista inmediato, efectivamente se plantearía que el costo político lo asuma el presidente en ejercicio, que por cierto es el presidente que está al frente de la situación. Alberto Fernández no es sino un candidato que ha, digamos, en una especie de encuesta en tiempo real que se produjo durante las primarias, aparece como el favorito absoluto, pero no ha ganado nada. La segunda cosa es que tampoco puede tensar demasiado la cuerda y plantearse la total digamos, desvinculación de la suerte de Macri, porque él va a heredar la situación. Claro. Y tiene interés en que haya reservas digamos, en el Banco Central, tiene interés que la situación no esté totalmente deteriorada. Entonces es un juego político muy complejo. Yo pienso que diálogo ha habido ya. Lo que no puede o no puede plantearse o permitirse Alberto Fernández es una especie de cogobierno de la crisis. Eso estaría, digamos, completamente... Por un lado no corresponde a la situación real que tiene ese candidato, y por otro lado sería probablemente un mal cálculo político. Jean-Baptiste quiere añadir algo más. Mira, ¿qué haría si estuviera en el gobierno Alberto Fernández? Yo en cierto sentido creo que una ilustración, ¿no? Es decir, que efectivamente está la apuesta esa de que Macri asuma el costo de la crisis. Al mismo tiempo, una ilustración está en la provincia de Chubut actualmente, en que los estatales, los docentes en particular, vienen luchando por salarios no pagos en los últimos meses. Es decir, una ilustración de lo que vos decías sobre precisamente la cuestión del interior argentino, digamos, que mucho más golpeado por la crisis. En las últimas semanas hubo movimientos de huelga, y en esa provincia gobernada por un hombre de Fernández, Mariano Arcioni, prácticamente anteayer el sindicato petrolero, liderado por un hombre de Arcioni, Jorge Ávila, se enfrentó con los piquetes de las docentes y de los docentes, generando una enorme oposición en la provincia a nivel nacional, con la manifestación en Comodoro Rivadavia, pero demuestra que, digamos, el mismo gobierno potencial y probable de Fernández y Kirchner, frente a las movilizaciones sociales que van a emerger, si hay recesión, y va a haber recesión inclusive internacional, y esto va a impactar a la Argentina, se está preparando inclusive y está dispuesto a responder, digamos, con herramientas, con métodos, digamos, más que da muy similares a los que utilizó Macri en el último tiempo. Vamos a dedicar los últimos minutos del programa a las preguntas de nuestra audiencia. Usted pregunta.
Les pido brevedad para intentar responder a la máxima cantidad de preguntas posibles. Por ejemplo, Liliana Rago, ¿se hará cargo, quizá para Carlos, el FMI de haber otorgado el préstamo más grande de su historia a Macri sin pasar por el Congreso argentino y financiado la fuga de capitales en un 80% de las sumas prestadas? La situación del Fondo Monetario Internacional es muy compleja, muy difícil frente a esta situación de Argentina, donde se termina el gobierno de Macri con un fracaso absoluto en términos de gestión global de la economía y donde ha desembolsado casi 40.000 millones de dólares de los 57.000 que ha otorgado el mayor préstamo de la historia del Fondo Monetario. Yo creo que el Fondo Monetario no se va a hacer cargo en los términos que se plantean en la pregunta. Sin embargo, pienso que va a tener que tener una actitud muy especial respecto a esto de la Argentina, donde va a moverse en la contradicción entre, por un lado, mantener una posición de relativa dureza que le plantean ya algunos miembros del directorio del Fondo Monetario, algunos países incluso europeos, frente al laxismo finalmente que permitió esta situación, donde entraron fondos que finalmente, antes del control de cambio, salieron de una manera o de otra de Argentina, y el hecho también de que no puede permitirse un fracaso estruendoso, un derrumbe de esta situación, porque en este caso también se estaría de alguna manera siendo cómplice de ese derrumbe. Para el periodista, para Benoit, Juan Alonso dice, mi pregunta es, ¿por qué los medios ponen más el acento en el temor de los mercados a un regreso de Cristina que en la destrucción infame que los mismos producen cuando se gobierna para ellos, como ha hecho Macri? Te puedo dar Hay tendencia en la pregunta, pero se puede responder. Tendencia venga. en la pregunta. Después te puedo dar dos explicaciones. Bueno, la más militante diría es que, como decía antes, el tema de la comunicación fue bastante importante. Hay que recordar que hubo este momento de la ley de servicio de comunicación audiovisual, que fue una ley, una firma del mandato de Cristina Kirchner, y en apenas una semana después de su elección, Mauricio Macri desmanteló eso. Y claro que eso intervenía en el contexto de la guerra entre Cristina y el Grupo Clarín, en un país donde la prensa es tradicionalmente muy concentrada. Eso explica por parte. Pues muchísimas gracias, que me quedo sin tiempo. Y ha sido un placer haber compartido esta edición de En Primera Plana con todos ustedes. Yo creo que hemos dado un panorama bastante amplio de lo que está pasando en Argentina. Carlos, Jean-Baptiste, Benoit, un placer haber estado con ustedes y a todos ustedes. Hasta la próxima semana en Primera Plana. Gracias.